Buenas noches para todos. Esta es Doctrina de Impacto. Vamos a tocar un tema hoy crucial que es acerca de la Biblia. Probablemente vamos a repasar algunos conceptos y a lo mejor usted ya conoce algunas cosas, pero es importante que todos las sepamos. La primera pregunta que nos surge es ¿qué es la Biblia? La Biblia no es más que un conjunto de libros, es decir, este libro que nosotros vemos acá es una biblioteca, porque contiene varios libros, diferentes libros escritos por diferentes autores en diferentes épocas. Entonces, viene del griego biblión, que significa agrupación de libros o biblioteca divina. Esta Biblia contiene dos partes importantes, una el Antiguo Testamento y otra el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra la historia desde la creación del mundo hasta el trato de Dios con el pueblo de Israel cerca del año 400 a.C. Allí entonces está todo el recorrido de lo que sucedió y los autores que la escribieron. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un espacio de 400 años que llamamos el periodo intertestamentario o entre los dos testamentos, también conocido como periodo del silencio, en el cual Dios no habló, no hubo profecía, Dios quedó callado para con el mundo, en este caso su pueblo, Israel. Y contiene el Nuevo Testamento, que contiene el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, posteriormente la historia de la iglesia en el libro de los Hechos y las cartas que se escribieron a diferentes iglesias por los mismos apóstoles y finalmente un libro muy interesante que se llama el libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan. La segunda pregunta que vamos a contestar hoy es ¿quién escribió la Biblia? Pues la escribieron más de 40 autores en cerca de un periodo entre 1500 y 1600 años, entre los cuales estaban pescadores, reyes, profetas, gente muy intelectual como gente muy poco intelectual, y toda contiene un solo tema, la salvación, y un solo personaje, Jesucristo. La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. ¿Qué contiene la Biblia? Como dijimos anteriormente, la Biblia tiene 2 testamentos. La palabra testamento significa pacto o 2 pactos. El Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, o Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué nos enseña el Antiguo Testamento? Pues nos enseña toda la parte de la creación, el llamamiento del pueblo de Israel, cómo Dios se provee un pueblo para salvarlo, toda la vida histórica del pueblo de Israel. Luego los profetas contienen una parte muy importante de la poesía o sabiduría del pueblo de Israel, escrita especialmente por Salomón y David, 2 importantísimos reyes sobre los cuales hablaremos más adelante. Y el Nuevo Testamento, que dijimos entonces, contiene las enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús dijo, bueno, no todo lo que el Espíritu Santo quiso que quedara allí, entonces lo que el Espíritu Santo quiso que quedara allí por la inspiración de las Escrituras, eso fue lo que quedó registrado allí, las palabras de Jesús y las enseñanzas. Está luego el libro de los Hechos, que narra toda la historia desde que Jesús ascendió al cielo hasta
más o menos el año 56 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado en Roma. Contiene las diferentes cartas de las diferentes iglesias y otras cartas que se llaman cartas generales o epístolas generales o epístolas católicas. Y la palabra católica significa general, no tiene mucho que ver con la religión católica. Y finalmente el libro de Apocalipsis, que nos narra cosas que sucedieron, pero también cosas que van a suceder. ¿Por qué hay Biblias diferentes? Porque muchas veces se nos dice y a veces se nos acusa, podríamos decir, de que nosotros le quitamos libros a la Biblia. Pues déjeme decirle que nosotros no le quitamos libros a la Biblia. La Biblia el Antiguo Testamento fue terminado de escribir cerca del año 400 antes de Cristo, antes del famoso periodo del silencio que ya expliqué. Esa Biblia fue escrita en hebreo y arameo. Y una copia de esa Biblia se encontró en la ciudad de Alejandría. La encontró uno de los 4 generales descendientes, digámoslo así, de Alejandro el Grande, el tremendo conquistador que conquistó casi todo el mundo. Él muere y a la muerte de él no tiene hijos, no tiene descendencia, entonces toda la tierra conquistada se dividió entre sus 4 generales, Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. Y es Ptolomeo, entonces tiene la parte norte del África, donde está la ciudad de Alejandría, y unos descendientes de Ptolomeo Antiparter, encontró ese documento que era la Biblia hebrea o la Tanaj, y entonces él la revisó y como obviamente no la entendía, le pidió a unos eruditos judíos que vivían en Alejandría, porque ya el pueblo de Dios había sido esparcido por todo el mundo. Entonces le pidió a 70 sabios, según cuenta la historia, que por favor le tradujeran ese escrito del hebreo al griego. Esa traducción fue muy famosa y se llama la traducción de los 70 o la Septuaginta. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Que estos 70 judíos, por causas que no conocemos, probablemente políticas, sociales y de culto religioso, introdujeron una serie de libros, la mayoría escritos en griego, y entonces adicionaron a la Biblia hebrea, que está siendo traducida al griego, unos libros que no estaban contenidos en ella. Inmediatamente la reacción de la comunidad de Palestina, es decir, de Israel, se hace notar y comienza digamos que una cierta confrontación entre los judíos de Palestina y los judíos de Alejandría. Los judíos de Palestina les decían a los judíos de Alejandría: ustedes, ¿por qué le añadieron libros a la Biblia, a la Tanaj, los cuales nosotros no estamos de acuerdo con ellos y para nosotros no son libros inspirados por Dios? Entonces, cerca del año 90 después de Cristo, en el concilio de Jamnia, la comunidad de Palestina cierra los libros de la Biblia y entonces dice: para que un libro del Antiguo Testamento sea inspirado, debe haber sido escrito primero en idioma hebreo o arameo. Total que los escritos en griego que habían sido introducidos quedaron fuera. Ese libro debía tener una antigüedad y debía ser anterior al 400, como esto que ocurrió con Ptolomeo. Ocurrió cerca del año 200, 150 a.C. Entonces todos los libros que fueron introducidos quedaron fuera, digamos, del canon, del
reconocimiento palestinense. Entonces, ¿qué sucedió? Quedaron, digamos que dos versiones de la Biblia. La Biblia hebrea o Tanaj de la comunidad palestinense y la Septuaginta en griego, que contenía unos libros que después se llamaron apócrifos o deuterocanónicos, escrita o traducida del hebreo al griego por la comunidad de Alejandría, los judíos alejandrinos o la comunidad alejandrina. Esto siguió así por muchos años y posteriormente la Septuaginta se escribió, se copió muchas veces y entonces siguió quedando digamos que este escrito de la Septuaginta, y de allí, por ejemplo, un solo ejemplo, Martín Lutero, que tradujo la Biblia al alemán, tomó la Biblia original, la de los palestinos, la escrita en hebreo, y de allí del hebreo tradujo al alemán y puso los libros deuterocanónicos o apócrifos en la mitad de los dos testamentos y escribió que esos libros no eran de inspiración por el Espíritu Santo, pero que podían ser leídos para edificación del creyente. Entonces, mi amado, lo que yo quiero concluir acá es que este asunto de que la Biblia tenga más o menos libros, porque a veces el problema surge con algunos hermanos de la Iglesia Católica que dicen que nosotros le quitamos libros a la Biblia, pues realmente nosotros no le quitamos libros a la Biblia, sino que nosotros como protestantes o evangélicos nos acogemos al canon palestinense y nuestra Biblia contiene solamente, nuestro Antiguo Testamento, contiene solamente 39 libros, que son exactamente los mismos libros de la Tanaj o Biblia hebrea, que contiene 22 libros. ¿Por qué esa diferencia? Porque ellos agrupan, por ejemplo, los profetas menores que nosotros tenemos, ellos la llaman el libro de los 12 y es un solo libro. Ellos no tienen primer y segundo libro de Crónicas, ni primer y segundo libro de Reyes, ni primer y segundo libro de Samuel, sino tienen libro de Samuel, libro de Reyes, libro de Crónicas. Entonces ellos compilaron algunos libros, pero los 22 que están en la Tanaj o Biblia hebrea son los mismos 39 que nosotros tenemos. Por eso algunas Biblias tienen diferentes libros, pero nosotros no le quitamos nada a ningún libro. Eso es un problema muy antiguo y es un problema entre judíos palestinenses y judíos de la ciudad de Alejandría. Hay una tarea y allí usted se la vamos a enviar a su WhatsApp y usted va a escribir en ese cuadrito que le vamos a mandar en esa biblioteca divina los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, y nos los va a enviar por WhatsApp. Queremos que interactúe. También usted va a hacer sus preguntas. Lo puede hacer vía WhatsApp o lo puede hacer en este momento, pero quiero advertirles una cosa: las preguntas sobre el tema que nosotros estamos tratando. No me vaya a preguntar que Jesús si bajó al infierno o no bajó, porque pues eso no corresponde al tema que estamos hablando. Entonces vamos a contestar sus preguntas en un espacio, nuestra próxima clase. En un pequeño espacio contestamos las preguntas y seguimos con la segunda parte de esta interesante clase acerca de la Biblia. Que Dios me les bendiga y que tengan un feliz resto de día.